Buenas noches, es un placer estar aquí en el programa Disenso de nuestro común amigo Alberto Buela, a quien tengo que agradecerle que me haya dado esta oportunidad de entrevistar a nuestro amigo Mauricio Beuchot, un brillante filósofo mexicano que hoy nos acompaña y que está unos días en la Argentina para una programación muy densa de la cual vamos a poder hablar un poquito al final. Mauricio Beuchot, que es un investigador infatigable de la UNAM de México, tiene una producción filosófica impresionante. Aquí hay algunos de los libros que tienen 3 direcciones de pensamiento que compartimos. En primer lugar, el interés por la filosofía medieval. En segundo lugar, el interés por el pensamiento de nuestra época colonial hispanoamericana. Y en tercer lugar, el interés por nuestros pensamientos nacionales, el México, yo Argentina. Así que vamos a hablar un poquito de cada una de estas 3 cosas. Mauricio, quiero preguntarte cómo surgió tu interés por la filosofía medieval, por la figura de Santo Tomás y por la analogía, una doctrina tomista célebre si las hay. Claro que sí, Celina. Tú sabes que la filosofía medieval suele ser muy despreciada en las currículas de las universidades, de las facultades de filosofía, y yo traté de averiguar por qué, y me encontré con que era totalmente lo contrario, un pensamiento muy racional, un pensamiento muy fuerte. Inclusive llegué a darme cuenta de que la lógica que tenían los medievales, los mismos escolásticos, era mejor que la de los modernos, ¿verdad? Los modernos, tú lo sabes, tenían la lógica de Port Royal, que palidece, es mucho menor, por ejemplo, menos rica que las súmulas de Pedro Hispano, por poner un ejemplo. Sin duda. Y por ejemplo, también lo que aprenden nuestros estudiantes ahora en las clases de lógica, también es mucho menor que lo que aprendía un estudiante, lo sabes también tú, en el siglo XIII o XIV, en las universidades medievales. Tenían que aprender a discutir, y para la discusión, la lógica es el instrumento. Una cosa muy importante, porque estamos en un programa que se llama Disenso, que promueve precisamente la discusión, la idea de impedir el pensamiento único, el pensamiento dogmático. Y los medievales fueron muy discutidores. Inventaron el arte de discutir científicamente. Y bueno, y ahí entre esos grandes medievales está tu figura más querida, ¿no? Tomás de Aquino. Claro que sí. Muchas veces se le suele comparar con San Agustín, que era muy poético, y muchos alumnos me dicen, no, el bueno es San Agustín, Santo Tomás no, ¿verdad? Sin embargo, los filósofos analíticos, que yo conozco muchos, yo estuve trabajando muchos años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de Corriente Analítica, eran los que más apreciaban a Santo Tomás. Me llegaban a decir, oye, la Suma Teológica es silogismo tras silogismo, es decir, no hay escapatoria, no hay desviaciones, no hay distracciones, sino que todo es una coherencia que ya quisiéramos para los tiempos de hoy. Bueno, hoy se está revalorando el arte de la discusión, ¿no es cierto? Y el pensamiento dialógico, pero también se están revalorando algunas ideas, como esta que decíamos de la analogía de Tomás, que te mencioné, que precisamente van en contra de esa conceptualización rígida del cientificismo, del racionalismo strong, ¿no es cierto?, de la modernidad, y que hoy parecen tener, bueno, un campo de aplicación muy interesante. Sería muy bueno que nos contaras algo de esto, que de alguna manera es lo que te trae a la Argentina, ¿no? Porque vienes para hablarnos en diferentes lugares, uno de ellos aquí, sobre estas ideas tuyas de cómo transponer el pensamiento de Tomás acerca de la analogía a nuestros intereses actuales de pensamiento, no solo en filosofía, sino en otros campos. Claro que sí, como lo mencionabas tú, Celina, hubo esa ala, digamos, de la filosofía, muy dura, muy exigente, muy rigurosa, que ha sido la filosofía analítica, a mí me encanta, pero también con sus exageraciones, por ejemplo, en el positivismo lógico, que es lo que podemos llamar un pensamiento unívoco, ¿verdad? Que quiere una claridad,
una distinción que no se alcanza en las humanidades, yo creo que tampoco en filosofía. Sin embargo, estamos en una época en que al revés, tú hablabas de una filosofía strong, ahora tenemos una filosofía muy light, ¿verdad? Al menos en mi país, acá también, en mi facultad, que ha proliferado mucho el pensamiento que llamamos tardomoderno o posmoderno, y que se ha caracterizado por eso, por llegar al contrario a un equivocismo. El pensamiento débil. El pensamiento débil, sobre todo el relativismo, en el que se incurre muchas veces, ¿verdad? Que es el lado equívoco o equivocista, y falta la mediación, falta lo que ocupa ese equilibrio del medio, que es el pensamiento analógico. Por eso me llamó la atención. Muchas veces me di cuenta de que faltaba algo, ¿verdad? Faltaba ese pensamiento mediador, no solamente del medio, sino mediador, que puede llevar a un equilibrio prudencial, y desde Aristóteles hasta lo más reciente en filosofía del lenguaje, tenemos 3 tipos de significado: el unívoco, el equívoco y el análogo. Ha faltado el análogo o analógico, porque hemos polarizado entre la filosofía univocista muy positivista y la filosofía actual posmoderna, el equivocismo y el univocismo. Faltaba eso. ¿Tú caracterizarías entonces al pensamiento analógico como un pensamiento proporcional? Exactamente. Que no intente ser único, pero que tampoco sea absolutamente disparatado o diverso. Exacto. Fíjate, has tocado... ¿Algún ejemplo para los oyentes? Sí, tocabas la palabra proporcionalidad. De hecho, analogía, que fue una palabra que introdujeron los geniales pitagóricos, porque fueron unos presocráticos admirables, ¿verdad? A pesar de que Aristóteles a veces no es muy bueno con ellos, pero por ejemplo la que sí es muy buena con ellos es María Zambrano, ¿verdad? Que los reivindica mucho. Introdujeron la noción de analogía, que los latinos tradujeron como proportio, es decir, es la proporción. Y sobre todo, lo podemos aplicar, es la noción que tenemos de prudencia, ¿verdad? La prudencia... Muy importante para el moral. La prudencia... La moral práctica. Claro, inclusive frónesis, los alemanes gustan más de llamarla razón práctica, ¿verdad? Nosotros más la prudencia. A mí me gusta traducirlo como prudencia, muchos dicen que no es correcto, etcétera, pero sea razón práctica, sea prudencia, es un sentido del equilibrio proporcional. Es que prudencia hoy parece tener una connotación un poco negativa en el sentido de no animarse, de ser un poco hasta cobarde, diríamos, ¿no? Prudente parece ser aquel que no arriesga. Tal vez no esté mal en el sentido de que arriesgar sin razón es una imprudencia y por lo tanto algo irracional, ¿no? En este sentido, claro, está muy interesante tu propuesta de pensar de nuevo la moral a través de estos conceptos de proporcionalidad. Pero yo creo que no solo la moral, tú has escrito bastante sobre otros campos de aplicación y particularmente me parece interesante tu propuesta. Los abogados, los juristas la han trabajado, ¿no? Exacto. Sí, fíjate, en primer lugar existe la jurisprudencia, me encanta la expresión, ¿verdad? Que es tener esa capacidad de aplicar la ley que es general, que es universal, al caso que es particular, ¿verdad? Yo creo que allí hay un juego muy interesante que puede hacer el jurista para lograr la equidad, para lograr la justicia. Yo me basaría rápidamente, fíjate, la idea de analogía se encuentra, por ejemplo, en Gadamer, cuando dice que la frónesis es el esquema o el modelo de la interpretación. Y también en Ricoeur, en Paul Ricoeur, yo pude hablar con él ampliamente el año 87, ¿verdad? En un congreso sobre él, con él, y me llamó mucho la atención que me decía, usted necesita la noción de analogía, revise 2 textos míos, la simbólica del mal al final y la metáfora viva, donde habla de la metáfora como analogía, una especie de la es el analogía. Ejemplo clásico de Aristóteles, muy bien trabajado actualmente por Ricoeur. Yo quería mencionar aquí, para recordarlo, este libro tuyo que has trabajado con tu amigo Napoleón Conde,
que es una jurista Sí. y que ha trabajado la aplicación de la hermenéutica analógica al derecho, y la vinculación con Nietzsche y lo trágico. Sí. Lo trágico en el sentido de aquello irrepetible y dramático que tiene lo individual. Exactamente. Este libro, que nos ha gustado mucho aquí en la Argentina, habla de esta conjunción entre derecho y hermenéutica analógica. ¿Qué piensas tú de estas tareas tuyas con tu colega? Sí, precisamente él enseña en la UNAM, en el posgrado de Derecho, y utiliza mucho la hermenéutica analógica porque yo no soy jurista, pero él me ha explicado, la analogía es un concepto fundamental en el derecho. Hay un argumento analógico. Exactamente. Muy celebrado en el derecho, sí. Que incluso fue estudiado por Bobbio, ¿verdad? Por Atienza. Ha sido todo un concepto lógico muy importante para el derecho. Pero yo voy más allá, fíjate. La analogía no únicamente como argumento, sino como actitud. Lo mencionábamos hace poco, la jurisprudencia. La prudencia es analogía puesta en práctica. Se ve en el libro de Aristóteles, La Ética Nicómaco, en el libro sexto, que es todo sobre la prudencia, la frónesis, y allí nos hace entender que es sentido de la proporción, ¿verdad? Y es muy interesante esa aplicación que propone una discípula y admiradora tuya, la doctora Beatriz Matar, que se ha doctorado, he tenido el gusto de dirigirla, sobre la hermenéutica analógica. Creo que es la única tesis hasta ahora en Argentina sobre tu pensamiento, espero que haya más próximamente. Y ella propone la hermenéutica analógica para la mediación. La mediación jurídica, la mediación escolar, la mediación civil comunitaria es algo muy importante hoy. Y la idea de interpretar a las partes a través justamente de esta proporcionalidad en los intereses de cada uno es una idea muy rica que ella está explorando en la Universidad de San Juan, donde ejerce con un equipo de investigación. Así que aquí algo está ya fructificando de tus ideas. Muy bien. Creo que con esto por lo menos es una presentación mínima de esta primera parte, la parte actual, que es una revitalización del pensamiento medieval. Y la otra línea de tu interés, el pensamiento novohispano, porque Mauricio durante años ha organizado y es el alma mater de los encuentros de filosofía novohispana en México. Yo también he incursionado en ese tema, nos encontramos en la Biblioteca Nacional de México, es algo muy lindo de compartir. Cuéntanos algo. Sí, fíjate, yo entré el año de 79, entré al Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM y sobre todo trabajaba lógica medieval, el pensamiento medieval. Poco después, a principios de los 80, un gran filósofo nuestro, Leopoldo Sea, don Leopoldo Sea, que, feliz memoria, que se caracterizó siempre por el pensamiento latinoamericano y mexicano, me dijo, haga algo por México, trabaje los novohispanos, usted lo puede hacer, los demás no podemos hacerlo, nos falta instrumentos, etcétera, trabaje por México. Interesante. De esto han salido muchos libros, pero yo quería destacar ahora para los lectores algo que pocos se imaginarían, que has recuperado la filosofía del lenguaje en Nueva España, algo verdaderamente muy interesante, muy interesante.
Continuamos entonces con la entrevista a Mauricio Beuchot y se nos han agregado dos invitados, Gabriela y Raúl, que ya tendrán ocasión de comentar algo también de su experiencia con Mauricio. Pasemos entonces ahora rápidamente a tu trabajo sobre filosofía mexicana, entendiéndose por mexicana ya no la novohispana de la que hablamos hace un momento, sino la filosofía de la época independiente. Yo recuerdo que tú tienes un librito muy interesante sobre filosofía mexicana del siglo XX, donde rescatas a los principales autores, desgraciadamente muy desconocidos en Argentina. Pero yo quería que nos mencionaras algo que tú has hecho, que es este libro, Historia de la Filosofía Cristiana en México, porque la filosofía cristiana, más allá de que algunos no entienden que exista una filosofía cristiana, como diría Heidegger, de hecho la hay en cuanto a motivación de pensamiento a partir de la creencia, ha sido algo importante en México, como también ha sido importante en Argentina, pero no ha sido suficientemente historiada. Entonces yo creo que este libro tuyo, que es bastante voluminoso y que se ocupa de este tema, nos está dando la pauta de una apertura a entender por filosofía y por filosofía mexicana, un pensamiento tradicional como es el pensamiento cristiano, pero incardinado en México. ¿Qué nos podrías decir? Sí, mira, Celina, también el pensamiento cristiano, este libro lo hicimos con otro profesor ya desaparecido, José Rubén Sanabria, sí, ¿verdad? También es muy variopinta, es muy diferente. Hay muchas corrientes distintas en el pensamiento cristiano mexicano, me imagino que también aquí en el argentino, pero tratamos de juntar lo principal que se pensaba, que se trabajaba. Hay algunos más por el lado de San Agustín, como Basabe, Fernández del Valle, hay Nueva León. Exactamente. Hay algunos, como el propio Sanabria estaba más del lado de San Agustín que de Santo Tomás. Él se definía a sí mismo como un existencialista, un tipo de existencialista. Otros, digamos que es la mayoría, en un pensamiento más tomista, porque pues se daba mucho en los seminarios, etcétera, etcétera. Pero también hay pensamiento cristiano nuevo, ¿verdad?, que a mí me interesó mucho y creo que hay cosas muy interesantes que rescatar. Esto es una oportunidad también de recordar a nuestro querido amigo Rubén Sanabria y toda su tarea durante años en la revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana, que tuvo, bueno, el grave problema de quedar casi destruida con el terremoto de México de 1986. Y bueno, un gran amigo realmente, así que es el momento de recordarlo aquí con otros amigos. Bien, y aunque no trajimos el libro, pero ¿qué opinas tú del pensamiento contemporáneo en México en unos minutos? Sí, fíjate, yo disfruté mucho. Para incentivar a los argentinos a estudiar. Tengo un doctorando que va a estudiar Uranga. Ah, perfecto. Así fíjate que yo disfruté mucho ese librito, un pequeño libro que tú conoces sobre la filosofía mexicana en el siglo XX, porque dialogando con otros, ¿verdad?, que se ocupan de lo mismo, con mi gran amigo Gabriel Vargas, con otro gran amigo Guillermo Hurtado, veíamos la necesidad de hacer este trabajo. Ellos piensan hacerlo más a largo plazo, o sea, con más detenimiento. Yo quise dar como una especie de guía para ir rellenando, ¿verdad? Porque tenemos filósofos muy importantes en el siglo XX y que merecen ser conocidos, ¿verdad? Desde Antonio Caso, Vasconcelos, pasando por Samuel Ramos. Allí, por ejemplo, con Samuel Ramos empieza la profesionalización de la filosofía. Como con nosotros en lo que también llamaba Romero, ¿no?, la normalización, con Alejandro Korn, hemos hablado de eso en algún programa aquí. Sí, porque antes ni siquiera había la facultad, digamos, de filosofía, ¿verdad? Eran abogados. El abogado mexicano en ese tiempo eran muy cultos. Eso también sucedía en Argentina y también en Brasil. Bien. Antonio Paim, un excelente investigador, estudioso de la filosofía brasileña, lo recalca mucho, ¿no? Así que son constantes en nuestros países, ¿no? Sí. A falta de filósofos de profesión, pues los abogados cumplieron, y cumplieron bien, porque realmente formaron toda
una camada, ¿no?, de discípulos que luego pudieron acceder a un estudio profesional y específico de filosofía, pero sin ellos no se hubiera armado nunca nada. Es esto de Caso también, ¿no? Sí, Caso también. Y después, bueno, la importancia del Grupo Orión en México y de los transterrados, ¿no?, de todos estos pensadores españoles que con ocasión de la Guerra Civil tuvieron que ir a México, dejaron una huella muy profunda. Esto es muy interesante que te hayas preocupado de que tus discípulos y tus colegas trabajen en esto, porque tú tienes una técnica de trabajo histórico, como la tenemos en general los medievalistas, ¿no? Entonces es como más ordenado el panorama, ¿no crees tú? Sí, yo pienso que te da una cierta formación, claro, ¿verdad? Para buscar el contexto, para buscar lo más que se pueda la historia, ¿verdad? Pero también el orden de las ideas, el sistema. Siempre había como una voluntad de sistema en todos los medievales, los escolásticos, y muchos de los pensadores mexicanos también de alguna manera la tuvieron. Pero hay que descubrirlo. Se necesita una hermenéutica para eso. Exactamente. Volvamos a la hermenéutica entonces, y estamos aquí con dos discípulos jóvenes de Mauricio, que lo acompañan en esta venida a la Argentina para el simposio sobre hermenéutica analógica que tendrá lugar el jueves y el viernes en la Universidad del Norte Tomás de Aquino, en su sede de Buenos Aires, y que, bueno, es un jalón porque ya es el segundo, ¿no? O sea que estamos generando una tradición de estos encuentros. Te voy a pedir que los presentes y que, no, bueno, que ellos se integren en un poco contando su experiencia como jóvenes en este trabajo en el que recién se están introduciendo. Claro que sí, con mucho gusto. La maestra Gabriela Hernández ha trabajado en el ámbito de la hermenéutica analógica la noción de persona. Yo he visto que más se inclina hacia la ética, es decir, aplicaciones muy interesantes en el ámbito de la filosofía moral, porque también la hermenéutica sirve para valorar, para evaluar en la línea, digamos, de la frónesis, de la prudencia, ¿verdad? Y Raúl Buendía es licenciado en filosofía, ha hecho una tesis de licenciatura que mereció mención honorífica, ¿verdad?, aplicando la hermenéutica analógica a la historia, a la historiografía, al hacer historia y los supuestos, sobre todo filosóficos, que subyacen al historiador. Bueno, entonces vamos ahora a pedirle a Gabriela que nos cuente un poco el trabajo que está haciendo y tal vez en algunas pocas palabras cómo surgió el interés por la ética, ¿no? Porque uno, claro, tiene ciertas razones que a veces son muy inconscientes, pero existen para preferir un campo de la filosofía con respecto a otro, ¿no? ¿Por qué la ética y por qué la analogía en ética, ¿no? Bien, pues personalmente tengo la oportunidad de conocer y leer a Mauricio desde hace tiempo y comenzamos a trabajar, ya tenemos 10 años con varios proyectos en donde, como tú mencionabas, hemos asumido la hermenéutica analógica como aquel modo de andar, aquel camino que permite escuchar distintas opciones. Y desde esta perspectiva, más allá, pero con mucho gusto, más allá de mi interés personal por la ética, hemos podido indagar distintas perspectivas y para mí el pensamiento de Mauricio Beuchot, lo que he podido ver en estos proyectos, es esta capacidad de permitir traer, convocar a distintas perspectivas del derecho, de la antropología, de la biología, de otras disciplinas, y esto estaría encarnando una idea de la filosofía que yo encuentro y que arraiga con mi propio interés, que es una filosofía que da sentido, que nos lleva de nuevo a la Y la ética vida, parecería, ¿no?, como una preocupación transversal. Así es. Entonces, bueno, al derecho, a la política, ¿no? Entonces, bueno, hemos pensado la hermenéutica analógica y la historia, la hermenéutica analógica y la religión, ¿no? Y es muy interesante ver cómo convoca distintas perspectivas y en estos tiempos que ya lo mencionaban ustedes de crisis, da la oportunidad de dialogar y en ese sentido, pues vuelve esa idea de llamarnos a una filosofía en la acción, en el diálogo, en la tolerancia, ¿no? Y me parece muy importante
Otro aspecto, yo fui parte de esos proyectos, soy parte de esos proyectos como corresponsable, pero hay un gusto enorme por parte de lo que yo veo en el magisterio del pensamiento de Mauricio Beuchot, que es la formación de los estudiantes, permitirles a ellos este diálogo multidisciplinar y una capacidad que otorga esta hermenéutica analógica de sistemáticamente, con orden, con capacidad de escucha, ir a muchas disciplinas y regresar. Tiene mucho éxito con los estudiantes. Ha tenido mucho éxito. Bien, y se me ocurre que alguien más joven como Raúl es uno de esos meritorios éxitos del equipo. Y además en la línea de la historia, que como mencionaste es uno de los rubros o de las orientaciones hacia las cuales se puede dirigir la hermenéutica para hacer más rica la presentación. Así que, a ver, ¿cómo fue la idea de tu tesis de licenciatura? Bueno, pues brevemente solamente me enfoco a la estructura, a la configuración narrativa de los relatos históricos, retomando por Riquer, y enfocándome, dirigiéndome más bien a la representación y al referente. Lo que hice básicamente fue aplicar el modelo analógico icónico del doctor Mauricio al referente. Si no se considera el referente de los relatos históricos como análogo, creo que los historiadores rompen, destruyen, reconstruyen, pero no prudentemente la historia, simplemente la desgarran y hacen y deshacen lo que ellos quieren. Y vayan, la idea no es como normarlos, sino que tengan la visión. Es cierto. En realidad el relato histórico es un relato, es decir, es una narración, pero es una narración construida. Una narración construida que tiene la pretensión de reconstruir la realidad. Pretensión, digo yo, a veces desmesurada, ¿no? Porque en realidad, como tú bien dices, hay un recorte, ¿no? Si ellos destruyen, el historiador hace una disección, destruye y después reconstruye. Y en este camino, ¿cómo ves el papel icónico, o sea, de símbolo, de icono, de la analogía? Sí, en una frase de Paul Ricoeur, bueno, se sintetiza mucho. Dice que el símbolo es en el tiempo lo que el icono es en el espacio. Si tenemos en cuenta... Y eso también es proporcional. Así es. Sí, claro. El historiador al narrar reconstruye, configura el tiempo pasado. A través de la trama que se encuentra en los relatos, que es metafórica, se puede pasar de la legibilidad textual a la visibilidad. Entonces hay una conexión entre el texto y la imagen que al leer la historia ya también la ves. Entonces, símbolo de ícono. La imaginas. Y la memoria, como parte de la imaginación, forma parte de todo este proceso. Esto es muy interesante porque en una oportunidad oí decir que uno de los problemas que a veces tiene el hombre contemporáneo para entender la temporalidad es que desde niño no ha sido educado en la temporalidad del relato. Las madres ya no les cuentan cuentos a los niños. El cuento en un niño muy pequeño, de 2 o 3 años, el principio, el medio y el fin, si había pasado mucho o poco tiempo, si los personajes seguían siendo jóvenes o ya eran viejitos. Es esa temporalidad que se introduce en la conciencia de un modo normal, le estamos perdiendo, y el zapping es algo que nos hace perder el sentido del paso del tiempo, porque es todo casi contemporáneo, diríamos, ¿no? Casi instantáneo. Entonces el relato histórico, a ver si podríamos avanzar en este sentido de tu tesis. El relato histórico, que no solamente es el de la historia entendida como historia social o historia política, sino también y sobre todo el de la historia del pensamiento, de la historia de la cultura, el relato es también un signo de la temporalidad humana, y como tal parece que no es unívoca, ¿no? O sea, es como, a ver si lo que quiero decir, vamos en la misma línea. No todos los tiempos parecen correr igual, aunque el reloj sea el mismo, en algunas épocas parece que pasaran muchas cosas, hay como una aceleración del tiempo histórico, y en otras parece que pasaran menos. Evidentemente esto es algo que nos ocurre a nosotros mirándolo de lejos, ¿no? Pareciera que en la prehistoria pasaban muy pocas cosas y qué sé yo, hace un mes pasaban muchísimas. Esta analogía
del relato, ¿también se da en la percepción del tiempo histórico? ¿Qué te parece? Sí, justo el modelo, bueno, para mi proyecto de maestría Lo está pensando. Sí, más allá de la configuración de los relatos, si el modelo de la analogía se plantea para ver el pasado, el futuro o el presente, esta misma noción de prudencia, que es la razón práctica, podrá hacer al que configura los relatos una autocomprensión de saber que hay diferentes tiempos y diferentes espacios históricos. ¿Estás de acuerdo, Mauricio? Ya digamos para sí. cerrar, porque estamos terminando. Sí. ¿Estás de acuerdo? Yo veo que ha sido muy fructífera la aplicación que han hecho de la hermenéutica analógica, y lo que más quiero es que sirva. Que sirva. Bien, para cerrar entonces, de aquí nos vamos a la Universidad de La Matanza, donde Mauricio va a disertar sobre un tema que yo le pedí especialmente, la hermenéutica analógica para la configuración de un abordaje para la historia de la filosofía. De modo que en alguna otra visita que Mauricio haga a Buenos Aires, esperemos que pronto, continuaremos con este tema de la hermenéutica analógica y la historia de la filosofía. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gracias. con Disenso, y los esperamos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a los oyentes. Buenas noches.